Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase Probabilidades. El objetivo, utilizar la fórmula de Laplace para el cálculo de probabilidades. Veamos algunos conceptos de probabilidad. La probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso. Otro concepto es determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un suceso dado ocurra o no. Se suele expresar como un número entero entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene probabilidad 0 y un suceso seguro tiene probabilidad 1. Conceptos de probabilidad. Experimento aleatorio. Es cualquier experiencia que tiene más de un resultado posible y que al ser realizada no se sabe cuál de sus resultados va a ocurrir, pues ello es producto del azar. Otro concepto es que es experimento aleatorio, procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones, un número indefinido de veces, existiendo un conjunto de resultados posibles. Ejemplo: lanzar un dado y observar si la cara superior muestra un número 5. Espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Un espacio muestral se denota con la letra griega omega. Ejemplo: lanzar un dado de 6 caras. Tenemos el dado con sus 6 caras. El espacio muestral entonces son todos los resultados posibles, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otro ejemplo: lanzar una moneda. Al lanzar una moneda tenemos los siguientes resultados: cara o sello. Eso es lo que hemos definido entonces como espacio muestral, como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Otro ejemplo de un espacio muestral: lanzar dos dados, uno rojo y otro azul. Si en el primer dado sale un 1, en el segundo podría salir un 1 también, o que en el primer dado salga 1 y en el siguiente 2, el primero 1 y el siguiente 3, primer dado un 1 y segundo dado un 4, primer dado un 1 y segundo dado un 5, o primer dado un 1 y segundo dado un 6. Otra opción es que en el primer dado salga un 2 y en el primer dado salga un 1, en el primer dado salga un 2 y en el segundo dado salga un 2 también, que en el primer dado salga un 2 y que en el segundo dado salga un 3, que en el primer dado salga un 2 y en el segundo dado salga un 4, y así hasta llegar a que el primer dado se obtiene un 2 y en el segundo dado un 6. Si seguimos lanzando, podemos obtener que en el primer dado obtenemos un 3 y en el segundo dado obtenemos un 1, y así hasta llegar hasta que el primer dado obtenemos un 3 y en el segundo dado obtenemos un 6, y así hasta llegar a que el primer dado obtenemos un 6, en el primer dado obtenemos un 1 y finalmente que en el primer dado un 6 y en el segundo dado obtenemos un 6. Hemos entonces aquí expresado todos los resultados posibles de lanzar dos dados, diferenciándolos, uno de color rojo y el otro de color azul. Resumiendo entonces este espacio muestral, expresando el resultado del primer dado al lado izquierdo y el
resultados del segundo dado al lado derecho y separados por una coma. 1, 1 significará que el primer dado obtuve un 1 y en el segundo dado obtuve un 1 también. 4, 3 significa que en el primer dado se obtuvo un 4 y en el segundo dado se obtuvo un 3. Aquí tenemos entonces una matriz donde se resume el espacio muestral de lanzar dos dados. Veamos otro espacio muestral, lanzar 3 veces una moneda. Si lanzamos una vez, obtendremos el resultado cara y sello. Si volvemos a lanzar una segunda vez y si en el primer resultado obtuvimos una cara, al lanzar por segunda vez vamos a tener la posibilidad de sacar una cara y un sello. O si obtuvimos en el primer lanzamiento un sello, en el segundo lanzamiento tendremos la posibilidad de sacar una cara y un sello. En un tercer lanzamiento de una moneda, tendríamos que, si en el primero obtuvimos una cara, en el segundo lanzamiento una cara, en el tercer lanzamiento obtendremos las opciones de cara y sello. Lo mismo, si en el primer lanzamiento obtuvimos una cara, pero en el segundo un sello, en el tercer lanzamiento tendremos las dos opciones de sacar una cara y un sello. Lo mismo pasará si en el primer resultado o primer lanzamiento hubiéramos obtenido un sello, en el segundo una cara y en el tercer lanzamiento hubiéramos obtenido una cara o un sello. Finalmente, si en el primer lanzamiento obtuvimos sello, en el segundo también sello, en el tercer lanzamiento está la posibilidad de sacar una cara y un sello. Por lo tanto, el espacio muestral de lanzar 3 veces una moneda corresponderá al siguiente espacio muestral. La primera opción será cara, cara, cara. La segunda opción será cara, cara, sello. Otra posibilidad, cara, sello, cara. Cara, sello, sello. O la opción sello, cara, cara. O sello, cara, sello. Y finalmente las opciones sello, sello, cara y sello, sello, sello. Por lo tanto, el espacio muestral de lanzar 3 veces una moneda corresponderá a todos estos resultados. Cara, 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 hasta el sello, sello, sello. Definamos el concepto de suceso. Es cualquier resultado que ocurre al realizar un experimento aleatorio. Se representa mediante un subconjunto del espacio muestral. Los sucesos se denotan con las primeras letras del alfabeto, escritas en mayúsculas. Veamos el ejemplo. Lanzar un dado de 6 caras y que salga par. Anotamos entonces con una letra A como el suceso lanzar un dado de 6 caras y que salga par. Y los resultados serán un 2, un 4 y un 6. A eso lo que definimos como suceso. Los resultados que ocurren al realizar el experimento aleatorio, en este caso lanzar un dado. Entonces los resultados de que salga par deben ser 2, 4 o 6. Suceso imposible es aquel que no tiene elementos. Ejemplo: lanzar un dado de 6 caras y que salga 7. En este caso, el suceso no tiene elementos, por lo tanto se identifica como un conjunto vacío. Suceso seguro es aquel que ocurre siempre, es decir, cada vez que se realiza el experimento aleatorio. Se representa por omega, pues tiene todos los elementos del espacio muestral. Veamos el ejemplo. Al lanzar un dado, el suceso sale un divisor de 60. Esto ocurrirá siempre,
pues cada uno de los elementos del espacio muestral son los mismos que salir divisor de 60, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el suceso A tiene los mismos elementos que el espacio muestral. Definamos ahora suceso contrario. Dado un suceso A, el suceso contrario lo representamos por la letra A subrayado y está formado por todos los sucesos elementales que no están en el suceso A. Ejemplo. Experimento aleatorio: lanzar un dado al azar. Si el suceso A es obtener un número par, entonces el suceso contrario será obtener un número impar. Y ahí tenemos el ejemplo entonces de suceso contrario, lo opuesto al suceso original, y viceversa. Definamos ahora la probabilidad de un suceso. La probabilidad de un suceso es un valor que varía de 0 a 1. Se puede expresar como un tanto por ciento que varía de 0 a 100%. La probabilidad de un suceso corresponde al valor hacia el cual se observa que la frecuencia relativa o porcentual de un suceso A, tiende a estabilizarse cuando se realiza el experimento aleatorio a una gran cantidad de veces. Veamos el siguiente ejemplo. Se tiene una moneda equilibrada y se lanza 20 veces. Quizás se podrá obtener 12 caras y 8 sellos. Tenemos entonces el experimento: lanzar una moneda 20 veces. Entonces, si traspasamos los resultados a una tabla de frecuencias, obtendremos el siguiente resumen. Se han lanzado 20 veces, obteniendo 12 caras y 8 sellos. De ello vamos a calcular la frecuencia relativa, que corresponde a la expresión en porcentaje de la frecuencia para la cara y la frecuencia 8 para el sello. Significa entonces que una frecuencia de 12 será 12 sobre 20 multiplicado por 100, y eso nos dará entonces un 60% de la frecuencia relativa para la opción cara. Para el resultado sello obtuvimos 8 resultados sellos. La frecuencia relativa corresponderá a 8 sobre 20 multiplicado por 100, correspondiendo entonces un 40%. Obtenemos entonces la frecuencia relativa de lanzar 20 veces una moneda, obteniendo el resultado de cara 60% y el resultado de sello un 40%. Pero a medida que el número de lanzamientos aumenta, por ejemplo sobre 5000, la frecuencia relativa de ambos sucesos empezará a igualarse. Veamos el resumen de la tabla. Tenemos ahora 5000 veces lanzada la moneda, obteniendo 2550 resultados cara, lo que da un resultado de un 51%. El sello salió 2450 veces, lo que corresponde a un 49%. Entonces, lo que se observa es que al aumentar los lanzamientos, la frecuencia relativa se acerca a 50%, que es la probabilidad de obtener cara o sello. Ley de los grandes números. Es una ley fundamental de la probabilidad. Esta ley dice que si se repite un experimento aleatorio una gran cantidad de veces, la frecuencia relativa o porcentual de cualquiera de sus sucesos tiende a estabilizarse en un valor P. En el caso de un suceso A cualquiera, a este valor P se llama probabilidad de A,
y se anota como P de A igual a P. Regla de Laplace. Esta regla, enunciada por el francés Pierre-Simon Laplace, dice lo siguiente. Esta regla dice que si se tiene un espacio muestral equiprobable y A es un suceso de ese espacio, entonces es posible calcular la probabilidad de A mediante la siguiente fórmula. La probabilidad de A o de un suceso A se obtiene dividiendo el número de casos favorables del evento A por el número total de casos posibles. Veamos el ejemplo. Número 1. Si se lanza un dado de 6 caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Tenemos entonces experimento aleatorio, lanzar un dado de 6 caras. La probabilidad es el número de casos favorables sobre el total de casos. El espacio muestral de un dado, de lanzar un dado de 6 caras, corresponderá a los resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el número total de casos corresponde a 6. El suceso A es salir par. Por lo tanto, los casos favorables serán el 2, el 4 y el 6. Número de casos favorables, 3. La probabilidad entonces está definida como el número de casos favorables dividido por el total de casos, es decir, 3 es a 6. Simplificando por 2, obtendremos entonces un medio, o también como podemos leerlo como 1 es a 2. Entonces la probabilidad de lanzar un dado de 6 caras y obtener un número par es 1 es a 2, o podemos leerlo también un medio. Presentación de resultados. Toda probabilidad puede ser expresada como una fracción propia de números cardinales. A la pregunta anterior, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado de 6 caras? Podemos expresarlo como una fracción propia. También podemos expresarlo como un número decimal mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Si tomamos un medio y lo dividimos o lo transformamos a decimal, tendremos una probabilidad del 0,5. Y también otra opción de presentar el resultado de una probabilidad es como porcentaje, con un porcentaje mayor o igual a 0 y menor o igual a 100%. En ese caso tomamos la probabilidad como decimal, 0,5 en este caso, multiplicamos por 100 para expresar este resultado como porcentaje y nos queda entonces una probabilidad del 50%. Tenemos entonces 3 formas de expresar una probabilidad: como una fracción propia, como un número decimal o como un porcentaje. Ejemplo número 2. Si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 10 puntos? Tenemos entonces el espacio muestral de lanzar 2 dados. Tenemos entonces que el número total de elementos del espacio muestral son 36 resultados posibles. El signo que aparece acá significa cantidad o número o cardinalidad, por lo tanto la cardinalidad del espacio muestral corresponde a 36. El total de casos al lanzar 2 dados corresponde a 36 resultados distintos. Llamemos suceso B entonces obtener más de 10 puntos. Tendríamos entonces que marcar cuando sale un 5 en el primer dado y en el segundo sale un 6. O cuando en el primer dado sale un 6 y en el segundo un 5. O
cuando en el primer dado sale un 6 y en el segundo un 6. En estos tres resultados obtendremos un puntaje mayor a 10. Por lo tanto, los elementos del suceso serán los pares 5-6, 6-5 y 6-6. Es decir, que nuestro total de casos favorables corresponde a 3. Por lo tanto, la probabilidad de obtener más de 10 puntos corresponderá a 3 sobre 36. Simplificando por 3, obtendremos entonces una probabilidad de 1:2, o como decimal 0,083 periodos, y como porcentaje un 8,3%. Es decir, que la probabilidad de obtener más de 10 puntos al lanzar dos dados es un 8,3%. Veamos el ejemplo número 3. Dice, una caja contiene 20 esferas numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una esfera al azar, éste indique un número primo o un múltiplo de 10? Espacio muestral entonces, o el número total de casos correspondería a 20. El espacio muestral serían los números o las esferas numeradas del 1 al 20. Tenemos entonces un total de casos de 20. El suceso A, que sea un número primo o múltiplo de 10. Por lo tanto, los elementos del suceso A serán el 2, que es un número primo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, todos ellos números primos. Y múltiplos de 10, solamente el 10 y el 20. Tenemos entonces un total de casos favorables de 10 elementos. Y la probabilidad entonces estaría definida como 10 elementos como casos favorables y un total de casos de 20. Simplificamos por 10 y obtenemos entonces la probabilidad de 1:2 o un medio, 0,5 o un 50%. Por lo tanto, la probabilidad de que el número indicado en la esfera sea número primo o múltiplo de 10 es un 50%. Veamos el ejemplo número 4. Si la probabilidad de que ocurra un suceso es de 0,375 milésimas, ¿cuál es la probabilidad de que el suceso no ocurra? Vamos a definir la probabilidad de A sobre rayado como no ocurre. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra y no ocurra al juntarlas o al sumarlas será igual a 1. Pero la probabilidad de que ocurra es 0,375 milésimas. Tomando la probabilidad de que no ocurra como una ecuación, despejando 0,375 que pasa restando, obtendremos que la probabilidad de que no ocurra será 1 menos 0,375, lo que nos da un resultado de 0,625 o un 62,5%. Por lo tanto, la probabilidad de que el suceso no ocurra en este caso será un 62,5%. Veamos el problema número 5. Dice, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos caras y un sello al lanzar tres monedas? Tenemos el espacio muestral definido anteriormente. Todos los resultados posibles están anotados acá. Por lo tanto, el número total de elementos que tiene el espacio muestral será igual a 8. Los casos favorables serán cara, cara, sello, cara, sello, cara y sello, cara, cara. La probabilidad entonces de sacar dos caras y un sello. Entonces tenemos acá el suceso
sacar dos caras y un sello, casos favorables, cara, cara, sello, cara, sello, cara y sello, cara, cara. Por lo tanto tenemos un total de casos favorables igual a 3. La probabilidad entonces corresponderá a 3 sobre 8. Transformando 3 sobre 8 a decimal tendríamos 0,375 o expresado como porcentaje un 37,5%. Por lo tanto, la probabilidad de sacar dos caras y un sello al lanzar 3 monedas corresponde a 37,5%. Veamos el problema número 6. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7 puntos al lanzar 2 dados? Tenemos el espacio muestral, tenemos un número total de casos del espacio muestral igual a 36, tenemos los casos favorables que serían 1 y 6, primer dado un 1, segundo dado un 6, 1 más 6, 7, 2 y 5 al sumarlos me da 7, 3 y 4 al sumarlos da 7, 4 y 3 es distinto de 3 y 4 porque acá el 4 y 3 me está indicando que en el primer dado obtuve un 4 y en el segundo un 3. En cambio la opción 3, 4 significa que en el primer dado obtuve un 3 y en el segundo un 4. Por lo tanto además debemos agregar el 4, 3. Lo mismo con el 5, 2 y el 6, 1. Tenemos entonces casos favorables, total 6 casos favorables. Es decir, de obtener 7 puntos al lanzar 2 dados. La probabilidad entonces estará definida como 6 sobre 36. Simplificando por 6 vamos a obtener un sexto. O 1 es a 6 sería la probabilidad, 0,16 o un 16,6%. Entonces la probabilidad de obtener 7 puntos al lanzar 2 dados corresponde a un 16,6%. Número 7. Una ruleta está dividida en 6 sectores de igual tamaño. Considerar el experimento aleatorio de girar la ruleta y registrar los colores de los sectores que indica la flecha al detenerse. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del suceso caer gris? Experimento aleatorio, girar ruleta y registrar el color. Espacio muestral, todos los resultados posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos entonces un total de casos igual a 6. Suceso A, caer gris. Casos favorables, que caiga en el número 2 y caiga en el número 5. Por lo tanto tenemos un total de casos favorables igual a 2. La probabilidad entonces sería 2 sobre 6. Simplificando por 2 sería 1 sobre 3. Y transformando la decimal 0,3 periódico o 33,3%. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia de que caer gris al lanzar la tómbola es de un 33,3%. Veamos el problema número 8. Dice, en un colegio hay 3 cuartos medios, cuya distribución por sexo es la siguiente. En el cuarto A, 17 hombres y 13 mujeres. En el cuarto B, 15 hombres y 16 mujeres. En el cuarto C, 10 hombres y 14 mujeres. Si se elige al azar un alumno de cuarto medio, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante de sexo masculino del cuarto B? Espacio muestral, un total de 85 alumnos. Suceso A, elegir un alumno masculino y del cuarto B. En este caso sería 15 alumnos. 15 alumnos son masculinos, de sexo masculino y del cuarto B. Por lo tanto, la probabilidad sería 15 sobre 85. Simplificando por 5, nos quedaría 3 sobre 17 y expresado como porcentaje
sería entonces un 17,6% de probabilidad. Un 17,6% de probabilidad es que al elegir un alumno, este sea masculino y del cuarto B. Problema número 9. En una tómbola hay 3 bolitas verdes, 2 azules y 4 rojas. Si se elige una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea azul? Espacio muestral, 9 bolitas en total. Suceso A, elegir una bolita no azul. Tenemos entonces número de bolitas rojas 4, número de bolitas verdes 3. Por lo tanto, tenemos un total de casos favorables igual a 7. La probabilidad entonces de que no sea azul corresponderá a 7 sobre 9. Transformando la decimal sería 0,778 aproximadamente, y como porcentaje un 77,8%. La probabilidad entonces de que no sea azul al sacar una bolita de la tómbola es un 77,8%. Eso con respecto entonces a la clase de probabilidades.